Bienvenidos a este tercer y último bloque. Seguimos dando pasitos en el discernimiento. Y bueno, algunas cosas convendrán volver a escucharlas, volver a verlas. San Ignacio, justamente en el librito de los ejercicios, nos va explicando esto. También les quiero decir, por si hay cosas que nos quedan claras, que yo he elaborado varios fascículos sobre discernimiento, son 6 en total. Los que a ustedes más les ayudaría serían el 1 y el 2. El primero es Maestro que vea, se llaman todos. El primero trata por qué, para qué y cómo iniciarse en el discernimiento espiritual. Muchas de las cosas que hemos dicho están aquí. Como ven, no es grande y está hecho en forma de carta, con también posibilidad de algunas lecturas para profundizar. Y el segundo, el botiquín de primeros auxilios para el discernimiento espiritual, que es más lo que vamos a ver ahora, está en forma de mail, con dibujos, con preguntas, trabajos prácticos para hacer. Este librito, bueno, los tenemos aquí los cooperadores en nuestra casa de Fátima, a disposición de ustedes. Bueno, San Ignacio nos da unas reglas, yo las mencionaba, para discernir, y nos vamos a quedar con algunas, las básicas, para este discernimiento. San Ignacio dice que para discernir no es tan complicado. Nos podemos ubicar en dos tipos de personas. Hay dos posibilidades en las cuales nos podemos encontrar. En esa posibilidad, el buen y el mal espíritu va a actuar de una manera, y tenemos ante esto dos tácticas. Lo importante en esto es que para hacer un buen discernimiento es necesario ver qué orientación fundamental o qué momento espiritual estoy viviendo. Y no es complicado esto, porque hay dos solamente. Podemos pasar por dos momentos que vamos a definir: situación espiritual A y después situación espiritual B. Yo tengo que ver si estoy en la situación espiritual A o la situación espiritual B. ¿Cómo describe San Ignacio la situación espiritual A? Se lo pongo de una manera más fácil, tratando de utilizar un lenguaje más moderno, lo que dice San Ignacio en el librito de los ejercicios. Dice San Ignacio: en las personas que van de pecado mortal en pecado mortal, es decir, alguien que va derrumbándose, va aflojando, pero decididamente, en su vida espiritual, en su vida moral, ¿qué hace? Dice el mal espíritu San Ignacio. Esta persona que de alguna manera se está metiendo en un tobogán. ¿Y qué hace? Lo empuja para abajo. Dice, el mal espíritu propone y facilita el camino del placer, porque realmente lo que nos va desviando es el placer o de lo imaginativo, para conservar y ahondar la persona en su estado de vicios y pecado. Está todo bien, todo se puede, no te hagas problema, todo lo hace. Esto está admitido hoy, es pensar de otra manera desde el siglo pasado. En cambio, ¿qué hace el buen espíritu en una persona que todo lo contrario? Busca subir con dificultad, pero busca ir para arriba, como se supone que están ustedes. Bueno, de esto va a actuar de otra manera el mal espíritu, pero en esto que están bajando, que están yendo para abajo, ¿qué hace el buen espíritu? Quiere sacarlo de ahí. Y la única manera que tiene de actuar, dice, el buen espíritu actúa de modo contrario. En vez de favorecer, en ese camino punza, remuerde la conciencia por medio de la razón. Aquí algo anda mal. No todo te hace bien. Es decir, lo obliga a pensar, te aguijonea, te remuerde la conciencia, el sano sentido de culpa. Hay un falso sentimiento de espiritualidad, de culpa, pero hay un buen sentido de culpa, esto hay que saberlo.
lo vamos a aclarar mejor. Es decir, si yo estoy en una actitud egocéntrica, como dice la segunda carta a Timoteo 3:13, es decir, me voy encerrando en mí, sea en el proceso moral, porque estoy haciendo un pecado mortal, o un proceso espiritual, porque no hice un pecado mortal, pero estoy tendiendo, dejándome llevar por los pecados capitales, por la soberbia, por la lujuria, estoy tendiendo cómo actúan los espíritus. Vamos a verlo mejor en un esquema. Es lo mismo que les dije, pero trato de masticarlo más, para que ustedes lo puedan entender. Vamos a ver la firma. ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo yo detecto que ahí está actuando el mal espíritu y que está el buen espíritu ayudándome? El mal espíritu. ¿Qué hace el mal espíritu? El mal espíritu, para uno que está en una situación así de aflojar, dejar su compromiso cristiano, se aprovecha de suscitar en mi imaginación placeres aparentes. Se me hace pensar en que acá voy a tener la gran vida, que esto va a ser para mí el goce perfecto. Promesas engañosas, con placeres sensuales, sensibles y sexuales. Y actúa mucho en la imaginación, te hace imaginar. Esto no se va a enterar mi familia, esto no se va a enterar mi esposa, no se va a enterar mi esposo. Y con esta compañera o compañero de trabajo podemos tener, y esto va a quedar, nadie lo va a saber, nadie se va a enterar. Es decir, va trabajando allí, es decir, con cosas que me excitan. ¿Para qué? Para conservar, aumentar vicios y pecados. Es como la araña que me va queriendo enredar cada vez más. Te hace imaginar esos placeres y te va suscitando el deseo de hacerlo. El buen espíritu, decíamos, lo ponemos aquí en un esquema, pincha, podríamos decir, punza, es el removimiento de conciencia, el sano sentido de culpa. Te hace razonar, mientras que el otro te trabaja como animal. Los animales, perro, imagina, pero no piensa. Nos trata como animal. En cambio, el buen espíritu nos trata como hombre, nos hace razonar, toca nuestra conciencia moral. ¿Para qué? Para sacarme de la pendiente peligrosa. Ahí está el obrar del buen espíritu. La situación espiritual B. La situación espiritual B es la situación contraria. Es para las personas que van intentando subir con dificultad, pero bueno, buscan asumir su compromiso de padre, de madre de familia, de buen cristiano, de buen trabajador. En todas las situaciones se pueden dar. ¿Qué dice San Ignacio? Estas personas que caminan cuidando su vida espiritual, de bien en mejor progresando, dice, sucede de modo contrario a lo que se dijo en la regla anterior. Aquí el mal espíritu, en esta persona que busca progresar, es ahora el que pone obstáculo, remordiendo con escrúpulos, entristeciendo y buscando quitarle la paz con falsas razones para frenarlo. ¿No ves que no podés? No es para vos. No está hecho esto para vos. Que vos te comprometás con Cristo, esto no es para vos, esto no es para vos. Que vos querrás participar en, no sé, en un evento cristiano o formar parte de una comunidad. No, esto no es para vos. En cambio, el buen espíritu, en cambio, anima, da fuerza, consuela, inspira, trae quietud al alma, quita lo que parece un impedimento. ¿Para qué? Para que yo siga avanzando. Siempre se aprende de algo nuevo, y de un modo especial también en los fracasos. Entonces hay que seguir adelante.
Lo pongo también de una forma esquemática, es decir, cuál es en este segundo caso la firma del mal y del buen espíritu. El mal espíritu, ante una situación así, viene a turbar, viene a traer tristeza, obstáculos, impedimentos, inquieta, mediante falsas razones, no vas a poder. ¿Para qué? Para que yo siga adelante. Mientras que el buen espíritu, todo lo contrario hemos escuchado, el buen espíritu da ánimo, fuerza. El buen espíritu es el consolador, el abogado, el que viene a defenderme, el que trae consuelo, los frutos del Espíritu Santo, la alegría. Hasta lloro por las cosas de Dios, pero son lágrimas de consuelo. Me inspira, me aquieta por dentro, quita los obstáculos, mediante afectos ordenados para que yo siga adelante. Es notable en el caso de, para poner un ejemplo del primer caso de nuestro fundador. Nuestro fundador, antes de su conversión, él cuenta, lo tenemos en su diario espiritual, que se había ido de vacaciones, con amigos y amigas, a la playa. Y entonces, viviendo de cualquier manera. Y dice, cuando a la noche se iba a dormir, le venían pesadillas. Pesadillas sobre la muerte, sobre el infierno, sobre lo mal de su vida. Y al día siguiente lo mismo. Uno podría decir, bueno, este es para ir al psicólogo, ¿no? Aquí hay que aplicar la primera regla. El mal espíritu le proponía placeres, pero el buen espíritu actuaba a través del sueño, provocándole remordimiento, para que saliese de esa pendiente. Y en este segundo caso, lo que le pasó a San Ignacio de Loyola, también en su conversión, que en un momento empieza a tener una extraña aparición, ve como una serpiente con ojos, no sabía si eso le ayudaba o no le ayudaba, hasta que en un momento largó su veneno. Y le dijo, si te cuesta en estos primeros tiempos de tu conversión avanzar en la vida cristiana, ¿cómo vas a poder perseverar 70 años así? Y esto empezó a desanimarlo, porque le costaba, este hombre que había sido tan pecador y estaba haciendo esfuerzo para seguir adelante, le costaba. Entonces, ¿cómo hacer? ¿Cómo hacer? Y se empezó a desanimar. Y vino el buen espíritu que le dijo, ¿y a vos quién te dijo que vas a vivir 70 años? De hecho, vivió 65. Es decir, ve, uno, el mal espíritu que llevaba, lo inquietaba, falsas razones. No le hacía ver que iba a estar Dios para que caminara así durante tantos años. Y el buen espíritu vino a consolarlo, vino a inspirarlo. ¿Se va entendiendo? Espero que sí. Entonces, en alguien que se está superando, es importante tener en cuenta esta última regla, pero ver que los espíritus actúan, cambian de campo. Entonces, les voy a dar otra cuestión para que ustedes la disciernan teniendo estos elementos. Podemos hacer un ratito de pausa, vemos esta cuestión, esta situación, y después damos el último toque. La situación es la siguiente. Romina, una joven de 18 años, comprometida en su parroquia, como seguramente ustedes. Ay. Creo que ya de alguna manera tienen alguna ayudita, pero bueno, a veces ustedes la terminan discerniendo, ¿no? En las vacaciones, con amigos y amigas, yo quise poner otro nombre, deja de lado su vida cristiana.
Y le ocurre algo insólito. Durante la noche no duerme bien. Pesadillas sobre la muerte le son frecuentes y luego queda angustiada en los primeros momentos del día. Cuestión, ¿qué consejo le daría ante esta situación? ¿Es normal que tenga este tipo de sueños que le inquietan y le dejan con angustia? ¿Qué les parece? Piénsenlo. Les ayudé con otro ejemplo. Pero ahora vamos a un caso actual. Una joven que está dejando su vida cristiana como ocurre muchísimas veces en los tiempos de vacaciones, pero tiene esa experiencia de remordimiento a través de pesadilla. ¿Qué consejo le daría? ¿Le dirías, tienes que ir a un psiquiatra, a un psicólogo? ¿Es normal que se dé esto? Claro que sí que es normal. Es normal. Acá se da en el sueño, pero podría darse de otra manera, como un ejemplo, ¿no? Un trabajador que muchas veces ocurre hoy, que se está con la secretaria más tiempo que con la esposa. Y entonces, bueno, hay un cierto feeling, una cierta correspondencia, a veces en la casa hay disgusto, la secretaria se muestra muy atenta, muy buena, y uno empieza a pensar, y bueno, podría favorecer que los quedásemos solos aquí en la oficina, y empiezan a venir esos sentimientos. Pero por otro lado, ¿y si se entera mi mujer? ¿Y si esto llega a oídos de mis hijos? Ahí está, ¿ve? El contraste entre el buen y el mal espíritu. Algo más. El lenguaje de Dios. ¿Cómo Dios habla? Bueno, ¿por qué hicimos todo esto de la consolación, la desolación? Porque el lenguaje de Dios se manifiesta a través de eso. Tengo que reconocer las dos situaciones o estados de ánimo tipos. Dios habla a través de estos dos movimientos espirituales por los que pasamos en la vida espiritual. Y que lo vamos a ver rápidamente. Uno de esos movimientos es el llamado consolación espiritual. La consolación espiritual. ¿Qué es la consolación espiritual? La consolación espiritual es un modo espiritual de estar nuestro corazón. Que como decíamos, lo pasamos en el día, esto nos puede durar varios días, nos puede durar un tiempo, en donde el don que Dios mismo es, se experimenta a través de sus dones. Si yo experimento el amor de Dios, mi corazón se llena de amor a Él y por Él a todos, amo a los demás. O lloro sintiendo hablar o viendo una película de la Pasión de Cristo, por ejemplo. O me duele y lloro por haberlo ofendido al Señor, por mis pecados, o por otros motivos. Cuando crece en mí la fe, la esperanza, la caridad en Dios y hay una alegría profunda, todo eso es consolación espiritual. Y yo me siento atraído hacia Dios, hacia mi salvación, hay paz, experimento que me aquieto en Dios. Todo esto se lo dejo escrito para que ustedes lo puedan ir viendo. Es una manera moderna de decir, les decía, lo que dice San Ignacio de Loyola en el librito de los ejercicios. Vamos a describir rápidamente esta consolación. ¿Cuáles son los síntomas? Yo les propongo 3 imágenes para poder entenderla y graficarla y vivirla y percibir que se dan ustedes mejor. Uno es el síntoma del fuego o la imagen del fuego. Un signo de que estoy consolado es que yo experimento el amor sensible de Dios. Me siento amada, amado por Dios. Y esto me libera para Dios y para los demás. Otro es el signo del agua. Cuando yo lloro por las cosas de Dios, me emociona
rezar el Vía Crucis, cuando yo me descubro realmente pecador ante Dios, o el tercer signo, la brisa suave, según lo que le pasó a Elías, que lo descubre en la brisa suave. Es decir, no hay nada fuerte, como puede ser el fuego, hay una brisa suave. Yo experimento en mí un aumento de fe, de esperanza y de amor, paz, alegría interior, impulsado hacia la cosa divina. Bueno, esta brisa suave es la principal de todas, la más importante de las consolaciones, aunque a nosotros nos gustaría la primera arder, eso es más pasajero. En cambio, esta consolación sustancial, que es el aumento de fe, esperanza y amor, esa paz muy profunda interior, es la verdadera consolación. La consolación no es la euforia. La euforia se logra con una botella de vino, vas a entrar en euforia. En cambio, la consolación no, la consolación es un don de Dios y puede darse en un momento muy difícil. En mi caso se dio cuando falleció mi papá. Una situación muy dura por mi vocación, falleció así de golpe, y yo, bueno, lloré, pero por dentro un consuelo, y fue una experiencia más grande que tuve, porque sentí que Dios me decía, yo soy tu padre, y me vino un gran consuelo. Ahí está una verdadera consolación. Por lo tanto, como les decía, la euforia no es la consolación espiritual. Esto es un don que Dios me da en el fondo de mi corazón. Y la desolación espiritual es, dice San Ignacio, lo contrario. La desolación espiritual es el modo contrario de estar el corazón. Cuando yo en mi corazón experimento oscuridad, turbación, inclinación hacia las cosas bajas y terrenas, inquieto, desconfiado, sin esperanza, sin amor, perezoso para las cosas espirituales, tibio, triste, y como separado de mi Creador y Señor. Y los pensamientos que nacen de la desolación son contrarios, son negros, son contrarios a la desolación. Se lo doy también de una manera más esquemática para que puedan descubrir. No es necesario tener todo para estar desolado, pero tener algunos de estos elementos sí. Vamos a describir la desolación. Primero, que es todo lo contrario a la consolación. ¿Y cuáles son los síntomas? Toda imagen es negativa. Cuando uno se siente como turco en la neblina. Yo veía que esto era mi camino, ahora ya no lo veo. Estoy desorientado, estoy turbado, se ha oscurecido mi horizonte. Son esos días que uno siente ansiedad por comer, por entrar en internet y pasar horas, porque uno busca, como uno se siente bien, salidas que al final no me dejan bien. Y se busca tener placer en el comer, en el beber, en los medios de comunicación. Uno experimenta ansiedad, está tentado, y les parece que las cosas no son como yo las había pensado. Si la palabra de Dios me iluminaba, ahora dudo si realmente es palabra de Dios. Hay desconfianza. O sin amor hay un bajón en las virtudes teologales, en la esperanza, en la fe, en el amor, y entonces se desata en mí la pereza, la fiaca, o hacer las cosas más o menos, la tristeza, y lo más duro de todo es la sensación de la ausencia de Dios. Me parece como que Dios me ha abandonado. Bueno, esta podríamos decir es la desolación sustancial, es la más brava. Bueno, estas situaciones se dan en todos, decíamos, es normal. Y los pensamientos que salen de la desolación son contrarios a la consolación. Como les decía, son negros. ¿Y por qué tenemos que saber si estamos desolados? Porque al mal espíritu le gusta trabajar en este terreno. Le gusta. Porque puede sacar mejor tajada. Entonces yo tengo que saber qué hacer en desolación, que decíamos en un momento que no es una depresión, aunque tiene algunos componentes depresivos. Entonces, ¿qué hacer? Reglas para circular. Les voy a dar 2 o 3 y ya terminamos, para no equivocarse, para no manejarse mal y chocar en la desolación. ¿Cómo vivir
en los estados espirituales de la desolación. De la consolación es más fácil, pero de la desolación sobre todo. El comportamiento correcto en la desolación, que es nuevamente el primer combate espiritual que tenemos que afrontar en la vida espiritual y que estamos más desolados de lo que creemos, ¿eh? Y hay que saber detectarlo, porque es más difícil proceder en desolación, porque uno va más desconcertado en esto. Una primera regla que es para no olvidarla, a lo mejor olvídense de todo, pero no de esto, es, dice San Ignacio, en la desolación nunca tomar decisiones, nunca hacer cambios que vayan en contra de las decisiones que tenía, nunca. Miren que San Ignacio está considerado sobre todo como el maestro que respeta profundamente la libertad. Pero nos dice eso, nunca decidan en desolación. ¿Por qué? Porque en la desolación los cambios son tendenciosos. Él va a decir, en tiempo de desolación, nunca hacer cambios. ¿De qué? De los propósitos, de las determinaciones que tenía en el día anterior o en el momento anterior, que lo había visto en consolación. O sea, ante la propuesta de dejar todo, abandonar, mantenerme firme y constante. ¿Por qué? Porque ya vendrán tiempos mejores. Porque así como en la consolación nos guía y aconseja el buen espíritu, las cosas de Dios hay que verlas en consolación. En la desolación lo hace el malo, que es mal consejero y peor amigo, con cuyos consejos no podemos encontrar el camino para acertar. Por eso, una primera orden categórica, no cambiar. La consolación es momento de lucidez, mientras que la desolación de purificación, es para afianzarme en lo decidido. Y la desolación empuja a un cambio tendencioso, por lo tanto, cambiar, abandonar es traición, infidelidad. Y por eso tengo que permanecer. La firmeza, la constancia son las virtudes cristianas que se tienen que arraigar en este momento. Mantenerme en esperanza y resistir ya es avanzar. Los pensamientos o consejos de la consolación son más bien del buen espíritu, ténganlo en cuenta. Lo de la desolación, del mal espíritu. Lo que sí, dice San Ignacio, en tiempo de desolación, reaccionar interiormente. Hacer cambio respecto a esos pensamientos o sentimientos que me trae la desolación. O sea, sin prisa, pero sin pausa, sacudirme de todo aquello que me desanima, que me trae tristeza. Y dice San Ignacio, mantenete en la oración. Mirá por qué causa se están dando, si vos no estás poniendo las causas, vos estás llevando un camino de pereza, de tibieza, de negligencia. Ponerte las pilas y convenientemente aumentando la penitencia, sobre todo de permanecer. No tengo ganas de ir a misa, voy, eso será una gran penitencia. No tengo deseo de orar, oro. No tengo deseo de orar, de leer la palabra, leo la palabra. Entonces, reaccionar intensamente contra la desolación, sobre todo orando más, aunque sea un segundo más, examinando las causas, más por qué viví en esa desolación, porque yo las puedo estar provocando, y haciendo más penitencia. Sobre todo, siendo fiel a lo que el Señor me propone. Ahí estaría lo principal, diría el ABC. Si quieren profundizar más, bueno, les recomiendo esto. Yo le dejaría una tarea hasta el próximo encuentro que vamos a tener, para que lo aprovechen y para que esto no sea algo teórico, sino para que esto ustedes lo miren en la vida. Y yo le daría estas preguntas, a ver si tienen tiempo de escribirla. La primera sería, ¿qué consolaciones, qué desolaciones he sentido con más frecuencia a lo largo de mi vida, o en esta semana, o en este último tiempo? ¿Qué consolaciones y desolaciones? Para ver si le puedo dar nombre. Esto ha sido una consolación, mira, no me daba cuenta. Ahora le puedo decir, esto ha sido una consolación, o esto una desolación. Entonces, ¿qué
consolación, desolación he sentido con más frecuencia? ¿Cuál ha sido la más dominante? Capaz que son varias, pero ¿cuál ha sido la más dominante? Y si ha habido, por ejemplo, una consolación o una desolación, ¿cómo reaccioné? ¿Qué decidí hacer con esto? A lo mejor una consolación me llevó a tomar una decisión. Entonces, eso no era lo correcto. Hay a veces decisiones que se toman en desolación que no se puede volver atrás. Algunas sí, otras no. ¿Sí? ¿Cómo actué? Es decir, les propongo dar los 3 pasos. Es decir, ¿qué emociones he sentido? Primer paso. La dominante de las que he sentido. ¿A dónde me llevaban esas consolaciones y desolaciones? ¿Qué sentí y a dónde me llevaban? Y segundo paso, para interpretar. Y tercero, ¿qué decidí hacer? Es como hacer un examen. Y así se van a acostumbrar y anoten, acostúmbrense a anotar para después compartirlo con alguien. Bueno, habría mucho más que decir, pero tenía que darle el ABC de esto que les va a ayudar, porque hoy en la vida no se puede ir sin discernimiento. Hoy necesitamos discernir. Hoy nos quieren arrastrar. Y no, tenemos que discernir desde Dios. Y para esto, a dar estos pasos. Vamos a dar gloria a Dios por esto que hemos descubierto y que seguramente van a seguir descubriendo. Y así poder crecer como discípulo, también como misionero. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.